Un verdadero gusto estar acá, invitado por los compañeros de la regional y en este sindicato de los trabajadores municipales de Moreno. Y sobre todo teniendo en cuenta de que esto es la apertura de una serie de encuentros de capacitación, marcar también un fuerte compromiso con esta tarea, porque es una tarea central. Es decir, capacitar es generar conciencia, y generar conciencia es construir poder. Y pienso que el movimiento obrero, los trabajadores tienen que entender que nosotros estamos en una lucha histórica que es una lucha de poder. El que no comprenda eso está derrotado antes de empezar a pelear. Si nosotros vemos no digo nuestros orígenes, pero sí nuestro gran salto político como trabajadores, en aquellos tiempos donde Perón logró forjar la conciencia a partir de los derechos, en aquellos años donde el trabajador era totalmente explotado y que le parecía una cosa extraordinaria, impensable, que pudiera llegar a tener un aguinaldo, es decir, trabajar 12 meses y que le paguen un mes más, o que pudiera llegar a tener vacaciones. Los viejos compañeros en el gremio siempre nos decían que era una cosa increíble que pudiéramos quedarnos unos días en casa y que nos pagaran, ¿no? Veníamos de décadas y décadas donde se luchaba por bajar la jornada de trabajo de 16 a 14 horas. Si todo eso que se genera allá en el año 43, 44, 45, la oligarquía intenta frenarlo, tratando de sacar del medio a Perón. ¿Y cómo logra el movimiento obrero, es decir, impedir eso? Lo logra primero porque ya había generado una gran conciencia a partir de adquirir derechos, y lo logra con la lucha, es decir, esa extraordinaria movilización del 17 de octubre del 45 es nuestro origen como movimiento obrero con poder. Hubo luchas heroicas a lo largo de nuestra historia, está la Semana Trágica, están los compañeros de peones de la Patagonia, están los de la Forestal, pero el 17 de octubre demostramos poder de los trabajadores. La oligarquía intenta sacar del medio a quien estaba construyendo derechos, y una demostración del poder, y yo diría un poder construido bien desde abajo, porque la CGT estaba dudando si llamaba un paro o no, y salen las masas trabajadoras y protagonizan esa jornada. Y a la noche, cuando Perón está en libertad, ¿qué dice? Que siente que ese es el despertar de la conciencia del pueblo trabajador. Es decir, esa expresión de decir ahora construimos poder. Y ahí inicia una revolución que evidentemente es la que nos marca a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Por eso yo siempre insisto que cuando aparecen las tinieblas, como en este momento, y tenemos que buscar el rumbo, lo mejor es mirar para atrás, porque lo mejor, lo más sabio que tenemos es nuestra propia historia. Y yo creo que realmente cuando miramos la historia vemos que, por supuesto, en esta lucha de poder se repite, avanzamos, retrocedemos. Si uno mira el completo de la historia, decimos cuántos años tuvimos con un gobierno con protagonismo de los trabajadores, con poder popular. Muy poco. Esa década de Perón hasta el 55, y después, salvo el breve interregno muy agitado de los años 70, que no podríamos casi contarlo, diría yo, porque se nos fue enseguida en general, la época que recupera el peronismo, porque el kirchnerismo es peronismo, es la recuperación del peronismo después de una traición como fue la traición de los años 90. Y no nos equivoquemos, aquellos que quieren poner una cuña ahí y separar como si fueran dos etapas totalmente distintas. Es la recuperación del peronismo. Y digo yo, ese proyecto oligárquico es que cuando nos formamos tenemos que ser muy claros.
porque estamos en un momento en donde ese proyecto oligárquico, que quiere hacerse ver como democrático, pero que volvemos a la historia y decimos, ese proyecto oligárquico es el que impidió que la democracia verdadera, popular, se consolidara. Pongamos a pensar si no hubiera existido el golpe del 55. Pensemos eso, lo que sería esta nación, y lo que sería no solo la nación, sino el continente. Porque el otro día, cuando yo veía lo que está pasando en Brasil, recordaba que hubo un patriota en Brasil que se llamó Getúlio Vargas y que gobernó en un periodo similar al del general Perón, por lo menos en su último mandato, que se suicidó porque lo cercó la oligarquía brasilera y lo llevó al suicidio. ¿Y en qué momento se produce ese suicidio? Mire, hablo del año 54, 10 meses después lo derrocan a Perón. Perón estaba promoviendo el ABC, era la unidad de Argentina, Brasil, Chile, digamos el precedente de la integración latinoamericana que hemos querido recuperar allí a partir de Chávez, de Néstor, de Cristina, de Lula. En ese momento la oligarquía contra los gobiernos populares y democráticos pega el zarpazo, uno se suicida, Perón es derrocado, tiene que ir al exilio, tratan de matarlo en Venezuela porque hubo intento de matarlo al general Perón en el exilio, había que sacarlo del medio, hoy lo hacen a través de la justicia, ¿no? Pero es más o menos lo mismo, era obligarlo a que se suiciden o matarlo, ¿eh? Y 18 años de proscripción vienen después, 18 años de proscripción, que no nos abre la oligarquía de democracia. Este país no pudo consolidar nunca la democracia porque los oligarcas que hoy gobiernan lo impidieron con golpe de Estado, lo impidieron con proscripciones, lo impidieron con fusilamiento de compañeros, lo impidieron con bombardeo a Plaza de Mayo. No nos olvidemos de eso cuando nos organizamos y nos preparamos para la lucha en este momento. No hay diferencia con los intereses que defienden hoy y los que defendían en aquel momento. Fíjense que los que llevaron preso a Perón eran los mismos sectores que hoy se juntan, la parte de la Unión Industrial, la sociedad rural, la Bolsa de Comercio y el embajador de los Estados Unidos. Bravo. Es decir, ¿qué diferencia hay hoy con los que están en el gobierno? La sociedad rural, parte de la Unión Industrial, las modernas corporaciones, que son el poder económico. Es lo mismo. Hoy será más financiera esa oligarquía. Antes era más terrateniente, pero la oligarquía es el poder por encima de la democracia, es la concentración del poder, es el poder forjado sobre la injusticia social. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes. Este gobierno, ¿qué ha hecho durante un año? Dijo que venía con los votos, digamos, justifica que llegó con los votos, pero como dijo nuestra querida Cristina ayer, diciendo que iba a hacer otra cosa que la que hizo. Entonces, como dice Walter, ¿hasta qué punto es legal este gobierno? Cuando ha dicho una cosa y hace la otra. Pero digo yo, ¿hasta qué punto es legítimo este gobierno cuando llega un gabinete, se supone un presidente que es el que va en la fórmula, y después entrega el gobierno a los gerentes de las corporaciones que son los que realmente gobiernan? Pierde legitimidad la democracia. Y cuando se capacita a los compañeros, hay que capacitarlos para que desafíen ese concepto falso de democracia. La democracia popular es cuando el pueblo participa, cuando se respeta a las mayorías. Esa es la democracia verdadera y de sus orígenes. Que no nos vengan a mentir con que esto es democracia. En un año, ¿qué hicieron? Compañeros y compañeras, ¿qué hicieron en un año? Tomemos conciencia, capacitémonos a partir de la cifra. 250.000 millones de pesos pasaron de los bolsillos del pueblo trabajador a los bolsillos de los sectores concentrados de la economía. ¿Y cómo pasaron? Preguntarán algunos compañeros. Por 4 o 5 medidas del gobierno. La primera fue la devaluación, que nos sacó parte del salario. Se calcula que en promedio, a diferencia de lo que hacía el peronismo, de dar un salario más al año del que trabajaban los compañeros, por lo menos trabajamos 12 meses
y cobramos 11 meses, porque con la inflación nos afanaron por lo menos un salario al año. Que tomen conciencia nuestros compañeros, robaron salarios de los trabajadores, sacaron del Estado las retenciones que le dieron a los grandes exportadores. Los grandes exportadores del campo, de la minería y del sector más poderoso de la industria, se llevaron 70.000 billones que pertenecían a los trabajadores. Eso es redistribución de la riqueza al revés. Eso es el antiperonismo. Es decir, 250.000 millones se fueron con quite de retenciones, con tarifazos que sacarle también del bolsillo del trabajador para darle a las multinacionales de la energía. Es redistribución al revés. Por eso insisto que esto es una lucha de poder. Lo que perdemos nosotros se lo llevan ellos. Y Evita decía muy claramente que ella de muy chica pensaba de que había ricos y pobres como había pasto y árboles, que era una cosa natural, hasta que un trabajador consciente le dijo: hay pobres porque hay ricos demasiado ricos. Y ahí nace la rebeldía de Evita frente a la injusticia social. Y ahí nace en Evita ese enorme desprecio por la oligarquía y toda la frase que algunos de nuestros compañeros se olvidan en el tiempo porque quieren suavizar lo que decía Evita, ¿no? Es decir, esa frase profunda, esa frase que nos llevaban a que fuéramos fanáticos en la defensa de los derechos del pueblo y que fuéramos inflexibles, que no pudiéramos ser tibios frente a quienes concentran poder explotando al pueblo trabajador. Esta es la realidad, y en un año la destrucción con la fachada de democracia que ha hecho este gobierno es impresionante, porque ahora le agregan otro factor que es criminal, que es volver a la deuda externa. El peronismo, como decía Perón, antes me cortan las manos que endeudar al país, y desendeudó al país. Cuando Perón no termina su mandato, sino que le dan el golpe de Estado, había desendeudado un país que venía endeudándose desde Rivadavia, y lo desendeudó. Y el endeudamiento lo provocaron después, con el tiempo, estos sectores oligárquicos. Hoy el país ha vuelto a endeudarse, y también lo dijo la presidenta muy claramente anoche, ha vuelto a endeudarse de manera monstruosa, lo que significa hoy volver a generar dependencia. En otros tiempos era el imperio y utilizaba los golpes de Estado y nos dominaban por esa vía. Nosotros comprobamos a partir del 83 que la dominación se hace por otra vía, que es la dominación económica. Cuando un país es dependiente, porque lo endeudan, no lo desarrollan, y después tenemos que pagar y pagar. Y cuando se produce una traición tan grande a la patria como la que estos provocaron en enero, y eso también hay que decirle a los compañeros y leerle las cosas para que tomen conciencia, se garantiza el pago de esa deuda con los recursos naturales, la entrega nacional. No me pueden hablar de un gobierno democrático cuando traiciona a la nación y entrega sus bienes, sus recursos. Por favor, ¿de qué democracia me habla? Por eso, acá hay que ser muy claro. Esta es una lucha de poder, compañeros y compañeras. Y por eso nosotros defendemos un sindicalismo que no es cualquier sindicalismo. Hemos ido a la CGT como gremios de la corriente, con otros gremios que sin ser de la corriente piensan de la misma manera, y le hemos dicho: compañero, la unidad del movimiento obrero se tiene que dar con un programa del movimiento obrero. El movimiento obrero que ha tenido fuerza, que ha logrado que 18 años de resistencia vuelva a la democracia, vuelva a Perón. El movimiento obrero que se plantó firme cuando una democracia era absolutamente dependiente de una deuda externa, como aquella CGT de Saúl Ubaldini decía en su punto número 1, moratoria de la deuda externa. No se puede pagar la deuda externa porque los recursos hacen falta para reactivar la economía nacional, dar trabajo y salario y consumo interno. Eso decían nuestros programas. Por lo tanto, hay un sindicalismo que no puede apartarse de esa línea histórica. En la CGT
Muchos compañeros no lo comprendieron a esto. Le decíamos programa y caracterizar claramente que si nuestro programa dice esto y lo que está haciendo el gobierno es totalmente opuesto, no hay otra forma que enfrentar al gobierno que con la lucha. No se puede negociar con un gobierno de la oligarquía. Al gobierno de la oligarquía hay que confrontarlo y hay que derrotarlo. No hay otro camino. Algunos compañeros entendieron que había otro camino y probaron ese camino. Entendieron que se perdía por todo lo que estaba pasando, se perdía salario, y se sentaron a una mesa a discutir un bono, cuando todos decíamos hay que reabrir la paritaria, se pierde salario, hay que reabrir la paritaria, lo que se pierde en un año no se recupera en el otro. Se sentaron y discutieron un bono de 2.000 pesos. ¿Quién pagó el bono de 2.000 pesos? Se burlaron. Cuando decíamos empiezan a destruir la industria, estamos perdiendo puestos de trabajo, se ha caído el consumo y abren la importación y le meten tarifazo a las pymes, están destruyendo la industria nacional. Y se sentaron a firmar un acta que decía no vamos a despedir más trabajadores hasta el mes de marzo. Una burla. Se le burlaron. Pero ¿qué hay detrás de esa burla? Hay una comprobación para el sindicalismo de que no hay posibilidad de defender los derechos laborales si no se defiende un proyecto de país, si no se levanta un programa de liberación, si no se defiende la soberanía nacional, la independencia económica. No hay justicia social si no hay independencia económica. Y para que haya independencia económica hay que construir poder. Porque esta economía que nosotros tenemos, a partir de golpes y golpes que nos han dado, a partir de golpes militares cada vez más tremendos, golpes militares que generaron un genocidio para destruir nuestro poder como trabajadores, porque el genocidio que vino después del 76 es porque comprobaron que no les alcanzaba las dictaduras que hubo antes, la de Onganía, que enfrentamos con la CGT de los argentinos, no le alcanzaban los métodos de esa dictadura, había que romper abajo, y no alcanzaba con golpear a algunos dirigentes, había que secuestrar a los delegados de base, a los compañeros de los barrios, a los estudiantes. Por eso tenemos 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, que nos empujan a seguir la lucha, a seguir ese camino por el cual ellos dieron la vida. No nos olvidemos de eso, porque nuestra historia es una continuidad, no son etapas que se cortan y que el enemigo fue ayer y no es hoy, es el mismo enemigo. Esto hay que tenerlo absolutamente claro cuando hablamos de frente a frente con nuestros compañeros. Con algunos coincidiremos, con otros no, pero bajo esta convicción es la única manera de reconstruir una línea de sindicalismo y es la única manera de que ese sindicalismo pueda cambiar la realidad, pueda retomar la línea histórica de aquel sindicalismo que el general Perón forjó con organizaciones gremiales fuertes, con el movimiento obrero participando en política, el movimiento obrero con un ministro de Trabajo, con un ministro del Interior, eran obreros, compañeros. Eso demostraba que los trabajadores podían estar en el gobierno, pero no el trabajador suelto, el dirigente suelto, el dirigente defendiendo con convicción ideales y un proyecto de país. Eso es lo que sirve, eso es lo que vale, pero esa es la conciencia que tenemos que tener. Por eso nosotros defendemos un programa y por eso nosotros nos alegramos enormemente cuando anoche la compañera empieza a hablar de unirnos políticamente detrás de un programa, porque eso es lo que venimos predicando. Nosotros tenemos que unirnos dentro del movimiento obrero con ese programa, con claridad de que no hay otra manera de defender los derechos de los trabajadores y los derechos del pueblo y la soberanía nacional. Pero también la reconstrucción política debe darse en base a esa discusión. Es decir, nosotros sabemos, tomemos conciencia de esto, que este proyecto en Argentina no se puede consolidar precisamente por nuestra construcción histórica. Los obsesiona cómo destruir el movimiento sindical argentino. Somos la traba principal para que se consolide este modelo. Los obsesiona que el movimiento sindical argentino tiene una raíz política
que no han podido destruir, ni aún con las traiciones que hemos vivido dentro del movimiento. Sigue vivo ese movimiento, porque ese movimiento ha dado respuesta a las mayorías populares cuando hubo que darla. Y porque ese movimiento, cuando todos creían que estaba muerto, volvió a revivir en el 2003. Y volvió a hablar de que había que desendeudar al país. Esa es la patriótica actitud de nuestro compañero Néstor, que dijo: no le vamos a pagar sobre el sacrificio del pueblo, y negoció como había que negociar y desendeudó al país. Esa es la raíz histórica nuestra, es aquella que reivindicó nuevamente las paritarias y los convenios colectivos de trabajo, que defendió la industria nacional y generó 6 millones de puestos de trabajo. No lo tenemos lejos, lo tenemos ahí nomás. Por lo tanto, en la reconstrucción política con los compañeros debemos trabajar sobre esos ejes. Y por eso nos alegramos que la compañera plantee, poniéndose donde se ponen los grandes dirigentes, por encima de las luchas de las personas, diciendo: el enemigo es esto, y lo dice con claridad. Y le pedimos a todos los dirigentes que dicen querer reconstruir una fuerza para enfrentar a este gobierno en octubre, que digan con claridad cómo se paran frente a este enemigo, como la ha hecho la compañera Cristina anoche. Y la compañera está planteando que esa unidad se discuta en base a puntos concretos, como lo veníamos sosteniendo de la corriente federal. Entonces tendrán que explicar a aquellos que están tan desesperados por las internas, por las PASO y lo demás, que dan 10 millones de explicaciones por las cuales hay que ir a una PASO, que hablan de democracia interna, porque la PASO, la democracia interna, digo, entre compañeros, si queremos verdaderamente fuerza, tenemos que discutir los ideales, tenemos que discutir el programa, los puntos, qué defendemos y cómo nos paramos frente al gobierno. Eso es lo que tenemos que discutir. Si discutimos eso, no tenemos por qué ir a una interna. Es porque todos estamos de acuerdo en una dirección y vamos hacia ahí y nos fortalecemos. La interna quizás sea utilizada como trampa por el enemigo. ¿No les parece a ustedes sospechoso que alienten la interna desde afuera del movimiento? La están alentando desde afuera porque quieren que nos peleemos. Y aquellos compañeros que aún con este planteo de grandeza que se está haciendo, que tendrán que definir en los próximos días realmente qué camino toman, pero creo que están en un brete, porque van a tener que decir públicamente por qué no quieren ponerse de acuerdo en 10, 12 puntos, quieren agregar a uno, quieren modificar algo. En definitiva, no hay ningún secreto, acá esos 10, 12 puntos contienen nuestros ideales, los ideales que uno escucha decirle a los dirigentes sindicales, a los dirigentes políticos, a cada uno en un lugar distinto. Es decir, no tendrían por qué no coincidir en eso, y si lo quieren enriquecer, que lo enriquezcan. Pero si no lo quieren hacer, desnudarán sus mezquindades, desnudarán que lo único que buscan es un espacio propio, o desnudarán, aunque no lo diga, que están manejados desde afuera de nuestro movimiento. Eso tengámoslo en claro, pero tengamos la convicción de que hay que trabajar por la unidad del movimiento obrero con contenido, por la unidad del movimiento político, porque es muy importante si podemos ir todos unidos a la próxima elección de octubre, que podamos darle un golpe fenomenal a este gobierno, que la inestabilidad se la provoquemos política y democráticamente, como dicen ellos, ganando una elección de tal manera que no puedan avanzar nunca más con estas leyes antiobreras y antinacionales. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Y este es un momento excepcional porque nuestra compañera, nuestra referente, ha planteado ese desafío de la construcción en base a ideas, a programas y a contenido, y poniendo detrás la posición de los dirigentes. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con eso. Vamos a trabajar con grandeza en esa unidad. Vamos a seguir trabajando con grandeza en la construcción de una Confederación General del Trabajo que sea fuerte, pero que esté activa, que no negocie con el enemigo. Una Confederación General del Trabajo que respete a los compañeros desde el interior hacia la capital, que respete la construcción de regionales de la CGT, democráticas, que son los compañeros desde abajo que deciden quiénes son sus representantes
y no los dirigentes desde arriba que quieren manipular las estructuras para utilizarlas políticamente. El rol político de la CGT es a través de los ideales que maneje el movimiento político. Es allí donde debe sumar fuerza. La participación de los compañeros en el interior y en todos lados debe darse en regionales democráticas. Y las vamos a defender y vamos a dar batalla por eso. Porque estamos convencidos que esa herramienta que es la Confederación General del Trabajo, si cumple su rol histórico, y ese gran movimiento que es el movimiento peronista, llamando un gran frente nacional, popular, en donde confluyan no solo los trabajadores, sino que detrás de los trabajadores vengan las pymes, vengan los pequeños y medianos productores, vengan los estudiantes, vengan todos. Ese gran frente es el que tenemos que construir.